Hola queridos hermanos de la IBBC y también amigos y hermanos de otras iglesias que nos ven en las diferentes plataformas virtuales. Estamos muy contentos porque hemos podido recomenzar este año 2021 con nuestra escuela bíblica y con un tema muy relevante, el cual es un tema muy atingente además que estamos comenzando a estudiar y que es esta nueva serie llamada Conociendo al Hombre. Pero antes de comenzar, también es bueno que podamos comprender un poquito, darnos cuenta, antes de entrar a la serie en sí, es como estos mapas cuando estamos en un lugar grande que nos indican usted está aquí. Y el Evangelio en sí la Biblia entera es un mapa enorme, es un lugar gigante, enorme, donde si no entendemos bien la idea central, la idea general, la metanarrativa que tiene la escritura, el Evangelio, lo que abarca, que nos podemos perder, como también muchas iglesias o sectas muchas veces se han desviado porque se van con un énfasis. Entonces debemos tener ese cuidado y por eso es necesario que antes de entrar a conocer bíblicamente lo que dice acerca del hombre, es necesario entender el porqué, la idea global del Evangelio. Y para eso, el Evangelio ha sido descrito cronológicamente a través de la escritura por los teólogos de la historia de la iglesia, han llegado como a este consenso, en que hay como 4 grandes etapas que las comentábamos con el video promocional de esta serie, que es esta etapa de la creación. Por ejemplo, en donde ya vimos el año pasado con nuestra serie Conociendo a Dios, en donde aprendimos acerca de sus atributos, de la persona de Dios, quién es, eh, cómo se comporta, qué le agrada, qué le desagrada, cuáles son sus atributos, cómo es su carácter. ¿Y por qué es necesario? Porque en esta etapa de la creación todo parte por Dios. Si no, si pensamos o ponemos al hombre primero, no va a tener un sustento nada de lo que aprendamos. Porque toda la escritura, en rigor, ¿quién es el protagonista de toda la escritura y de toda la historia de la humanidad? Es Dios, es su creador. Y por eso tuvimos esa primera clase, esa primera serie, y dentro de esta etapa de la creación también está la creación del hombre, en donde vamos a comprender un poco su diseño, su capacidad, su propósito. Luego hay una segunda etapa que se le ha llamado la caída, donde vamos a aprender acerca del pecado, conociendo el pecado, cuáles son sus implicancias, cómo afectó al diseño del hombre, su capacidad, su propósito, cómo afecta a la creación completa, cómo ofende, cómo distorsiona el plan de Dios. El pecado es muy importante y profundo entender, por eso abarca toda una etapa dentro de estas 4 grandes bloques o etapas. El pecado es tremendamente profundo e importante entenderlo. Luego, los teólogos le han llamado a esta tercera etapa la etapa de la redención, donde nosotros en nuestras series vamos a ir aprendiendo acerca de quién es Cristo, porque tuvo que venir, porque tuvo que morir, porque tuvo que resucitar, conociendo, porque tuvo que prometer que volvería, conociendo también la salvación, cuáles son las implicancias de este regalo que Él nos dejó después de vivir, morir y resucitar. También el conocer a la iglesia, quién es, qué es este pueblo, esta familia, este cuerpo que es parte del cuerpo de Dios, en donde la cabeza es Cristo. Vamos a entender todo esto, cuál es el propósito de la iglesia. Y también vamos a conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué está hoy día? ¿Cómo opera? ¿Qué hace? ¿Quién es? Todo esto está en esa etapa de la redención, esa etapa preciosa en la cual estamos hoy viviendo, en la cual se mueve la iglesia. Y una última etapa que le han llamado a los teólogos la consumación, en donde vamos a aprender acerca de la gloria futura, las diferentes posturas que hay, en qué postura estamos nosotros, eh, todo lo que implica la gloria futura, que no es solamente que Dios nos creó, pecamos y nos redimió, sino que hay una expectativa
tremenda de la gloria futura que es nuestro destino final, nuestra eternidad. Así es que estamos muy animados y hoy día en este mapa general del Evangelio que abarca toda la Escritura, a esto se le pudiera llamar teología bíblica, en donde vemos como toda la historia de todas estas etapas y de todo lo que abarca cada etapa. Nosotros estamos recién aquí, en conociendo al hombre. Estamos en este punto de inicio en la creación, pero esperamos Dios mediante poder seguir avanzando juntos, ir aprendiendo. Así es que vamos directamente a esta clase de Conociendo al Hombre, en donde ya hemos usado esta misma estructura de 3 partes cada clase, donde la edificación lleva la mayor parte del tiempo, donde aprendemos, donde le exprimimos los versículos bíblicos, aprendemos. Y aquí vamos a aprender en esta primera etapa de la edificación el diseño de Dios, que significa que estemos creados a imagen y semejanza de Dios, y las diferentes y distintas posturas que hay con respecto al diseño, las posturas tanto humanistas como bíblicas. También vamos a hablar en esta etapa de la edificación acerca de la capacidad que Dios le dio al ser humano, porque le dice fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar, señorear. ¿Qué significan esos términos? Y por último, en esa etapa de la edificación, el propósito, que es glorificar a Dios representándole en la tierra, con todo lo que Él nos da, con nuestro diseño y capacidad. Y una segunda etapa, que es la exhortación, donde vemos la idea original de Dios versus nuestra realidad. Muy importante. Y una etapa final de esta clase, que es la consolación, que es para darnos cuenta cómo volvemos al diseño, a la capacidad y propósito original para el hombre. Así que los invito, vamos de lleno con una mirada general del diseño, la capacidad y el propósito de esta etapa de la edificación, en donde vemos este plano como de manera muy, muy simbólica cómo Dios planificó al ser humano, cómo Dios lo diseñó. También su capacidad, vamos a ir viendo cómo el cerebro humano es una obra extraordinaria de capacidades con las cuales el ser humano primero piensa, diseña, crea, luego ejecuta. Y tenemos dos lados, los neurocientíficos han descubierto cosas tremendas del cerebro humano, que hoy día cada día se sorprende más la neurociencia. De hecho, es una de las ciencias a las cuales todas las potencias del mundo hoy día le están dando énfasis, porque saben que ahí está el mayor recurso humano. Eh, es inexplicable cómo llegamos a tener todo el científico ateo hoy día no sabe cómo el ser humano puede lograr tener todas las capacidades que tiene hoy día, como sus áreas distintas tienen diferentes énfasis, unos emocionales, artísticos, otros más lógicos, cómo el cerebro es un órgano social, cómo necesita de unos y de otros para poder desarrollarse mejor. eh, una infinidad de conocimiento que lo único que hace es corroborar lo que la escritura ya dice. Eso es lo más hermoso. Y propósito, que vamos a ver que lo único que hace, como digo, la ciencia es ratificar lo que mayor placer le da al ser humano, es ese propósito eterno, ese propósito de agradar a alguien superior, de buscar su aprobación. Es extraordinario, pero así es. Así es que vamos ahora con el diseño, esta primera etapa. Y veamos qué dice la escritura. Lo primero, nuestra base de todo nuestro conocimiento de estas clases es la Biblia. La escritura, la palabra inerrante, infalible de Dios para su pueblo, acerca de la cual nosotros podemos basar todo nuestro conocimiento, todas nuestras posturas, todas nuestras fortalezas, todas nuestras convicciones están basadas en las escrituras. Génesis 1, 26, 27 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Mira qué interesante ese último versículo, por eso entendemos y no caemos en este juego de la lengua hoy día que la quieren cambiar, ¿cierto? De crear como un género, un lenguaje neutro, porque Dios en su palabra dice que y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué extraño que termina hablando varón y hembra los creó en plural, sin embargo, y creó Dios al hombre en singular, hablando de una raza humana, de seres humanos, pero que los hace a partir del hombre. Y el orden extraordinariamente es, es así, es el hombre primero, formado del polvo de la tierra, le dio aliento de vida al Señor, y luego del hombre forma la mujer. Aún ahora hoy día, hasta científicamente, es explicable. Lo que antes los científicos se reían, se burlaban, hoy día con toda la ciencia, el avance de las clonaciones y todo, se dan cuenta de que sí. Lo extraordinario es que no hace a un ser igual, sino que hace un ser diferente, pero complementario. Es el diseño de Dios muy superior a lo que el hombre puede tratar de imitar. Pero es interesante que esta frase, hagamos al hombre a nuestra, perdón, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, tiene muchas implicancias, pero me gusta como Wayne Grudem lo dice, un teólogo, que él lo hace ver de esta manera primero, antes de entrar a las fases específicas de qué significa esta semejanza, eh, conforme a su imagen y semejanza. Mira lo que dice: cuanto más conocemos a Dios y al hombre, tantas más similitudes reconoceremos y tanto mejor entenderemos lo que las escrituras quieren decir cuando afirman que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Esa expresión se refiere a toda forma en la que el hombre es como Dios. En otras palabras, está diciendo que conforme vamos conociendo a Dios, vamos a poder ir conociendo al hombre. Y que conforme vamos conociendo a uno y a otro, vamos a ir encontrando más similitudes y más diferencias también. Por eso es que hicimos esa primera clase de conocer a Dios, sus atributos, porque hay atributos de Dios que se llaman comunicables, en que Dios quiso compartir con la criatura, con el ser humano, con el hombre. Por ejemplo, está su fidelidad, su amor, su misericordia, su gracia, su santidad incluso. Todos esos atributos son comunicables. El Señor, al crear al ser humano, se los transmitió también. Era su anhelo de que también esos atributos estuvieran en él. Pero hay otros que nos hacen distintos, en donde los atributos incomunicables de Dios, por ejemplo, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, lo hacen distinto a la criatura. Su perfección, eh, su eternidad, que no tiene principio ni fin. Todo eso lo hace distinto a la criatura, a nosotros. Pero, como dice Grudem, conforme le vamos conociendo al hombre, nos vamos conociendo mejor a qué se refiere con esta imagen y semejanza de Dios. Y a través, hasta donde hoy día conocemos al Señor, a través de su palabra, los teólogos y la iglesia en general, y también desde el Antiguo Testamento, el judaísmo, si bien han llegado como a un consenso en donde podemos hablar que cuando Dios habla de que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios en su Trinidad, en su pluralidad que Él tiene al ser Dios, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él dice hagamos al hombre, lo hace conforme a su semejanza, pero no de manera física, porque dice la Escritura que Dios es espíritu, pero hace al hombre material del polvo de la tierra. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Entonces podemos ver que la diferencia está en la forma física o exterior, material, pero no y vemos la similitud en la parte inmaterial del ser humano. Por ejemplo, en el aspecto moral. Y este es uno
de las interrogantes que, por ejemplo, toda la ciencia a través de su teoría de la evolución no puede explicar cómo el ser humano tiene un aspecto moral. Si las cosas son amorales, lo material de donde se supone que venimos, de algo inmaterial, de la nada, de una explosión, eso no tiene leyes morales, no tiene ética. Entonces, ¿cómo tenemos hoy día nosotros y el ser humano, desde que se ha estudiado el ser humano, que son más o menos los mismos tiempos que habla la creación bíblica, 6.000 años, eh, desde que hay estudios y de que hay civilizaciones, hay etnias, es que el ser humano ha podido tratar de estudiar al hombre, la antropología, y no hay respuesta para el aspecto moral hasta el día de hoy. Es una interrogante que tiene entrampada la teoría de la evolución. Ese sentido, ¿qué es ese aspecto moral? Es que tenemos un sentido interno de lo bueno, de lo malo y de la justicia, de lo que es justo y de lo que es injusto, por tanto. Y hay otro aspecto que es importante con el aspecto moral, es que somos moralmente responsables. Nacemos con una ley interna, con una conciencia que se mueve, que a veces que nos inquieta, que está ese Pepe Grillo que tenemos constantemente hablándonos. Y que Pablo lo resume en Romanos 2, 14 al 15, diciendo de esta manera, explicando un poco este tema, porque cuando los gentiles son todos aquellos que no son judíos, cualquier etnia fuera de ellos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Fíjate las veces que se repite la palabra ley, justicia, el sentido de justicia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo ya tiene muy claro 2000 años atrás de que el ser humano, desde que es ser humano, ha tenido una ley en su conciencia, de que tiene una conciencia, de que tiene un corazón que le da testimonio, acusándolo o defendiéndole ese sentido interno de lo bueno y de lo malo. Por tanto, lo hace moralmente responsable. No hay excusa en el fondo. Como dice también Romano en el capítulo 1, que no hay excusa. Por tanto, todos saben que hay Dios. Por tanto, el hombre no tiene excusa. Eh, y eso es un aspecto que no podemos negar, que la antropología humanista no puede negar de dónde viene este sentido de conciencia. ¿Evolucionó de dónde? Si todo lo que sea inmaterial, de donde se supone que venimos, eh, no tiene conciencia, es amoral. Así también, esto es muy importante a esta semejanza, esta imagen y semejanza con respecto de la criatura para con Dios, es el aspecto espiritual. Y este también es muy importante porque es un sentido de trascendencia de la vida que todo ser humano, desde que el ser humano está puesto en la tierra, y desde que incluso la antropología humanista ha estudiado, siempre destacan que desde que el ser humano tiene un lenguaje común, comenzó también la religiosidad del ser humano, el empezar a adorar algo. La adoración tanto a la naturaleza, nosotros lo podemos entender bíblicamente de que el hombre, al desechar a Dios, se volvió un ser pagano, un ser idólatra, y comenzó a adorar la creación, a las criaturas. Eh, Sin embargo, claro, la antropología reconoce que el ser humano tiene un aspecto espiritual que no puede negar y que no puede explicar su origen. Entonces, ese sentido de trascendencia de la vida, la escritura lo explica así. Este Salomón, con el libro de Eclesiastés 3:11, cuando dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí un poquito Salomón pone esa interrogante, pero reconociendo que Dios puso ese sentido de trascendencia de qué va a ser de mí después, de que todas estas preguntas filosóficas que el hombre se ha hecho desde el inicio, bueno, de dónde vengo, desde que desechó a Dios,
perdió su foco, entonces se pregunta de dónde vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Y ese sentido de la trascendencia de la vida es el aspecto espiritual, en que Dios nos asemejamos a Él porque tenemos esa trascendencia, o sea, la eternidad, que tenemos una necesidad de tener alguna figura que nos dé seguridad hacia qué va a pasar con nosotros después. Fíjate que todas las religiones, por paganas que sean, han tenido esa trascendencia. Todos lo hacen por esa trascendencia, por esa eternidad en el corazón de ellos. Como dice Salomón, aún las religiones más paganas, la hinduista, por ejemplo, que tiene millones de dioses, eh, siempre toda esta idea de la reencarnación es una idea de trascendencia. El budismo, que es una respuesta contra el hinduismo, y podríamos decir que es la primera religión atea en donde desecha a una divinidad, eh, pero se pone a sí mismo como la divinidad, al ser humano que en sus constantes reencarnaciones y meditando en algún momento va a llegar a ese lugar llamado nirvana, donde va a estar completo en sí mismo, también tiene un aspecto de eternidad. Lo extraño, lo increíble es que después de 5.000, casi 5.800 años del hombre reconociendo y teniendo este sentido espiritual, este aspecto espiritual de trascendencia, es que junto con la teoría de la evolución en los años 1800, donde negamos ahora esa trascendencia esa trascendencia a lo eterno, nos volvimos materialistas. Hay algunas filosofías que vamos a ver en un momento después, que tratan de explicar el diseño humano, entonces empiezan a unirse entre ellas para desechar esta trascendencia de la vida, esta trascendencia, esta eternidad en nuestro corazón, y la tratan de acallar con mucha filosofía, doctrinas, con todas estas teorías, y la idea es destruir ese aspecto espiritual del ser humano para que ya no tenga un, una validez, un anhelo un deseo un anhelo por eso eterno, por eso divino. Y lo vamos a ver, que le ha hecho un daño tremendo a la humanidad porque le ha quitado aspectos de su naturaleza. Y cuando tú le quitas aspectos de su naturaleza al ser humano, lo que hace es volverse contra su naturaleza. Y lo que hace es empezar a destruirse a sí mismo, que lo vamos a ver. Y otro aspecto en el cual Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza es este aspecto mental, en donde Dios ha compartido de su capacidad a semejanza, no igualdad, imposible, pero nos ha dado la capacidad de razonar lógicamente, de pensar, de cuestionar, de imaginar, de crear, de desarrollar habilidades, de comunicarnos con el lenguaje, de tener la capacidad de distinguir entre lo bello, entre lo hermoso, entre lo feo, entre lo repulsivo, entre lo maravilloso, agradable, tener emociones, sentimientos, todas estas son capacidades que Dios nos ha dado en nuestro diseño a semejanza de Él. El poder descubrir las cosas bellas. Porque, como lo dice Proverbios 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca. Dios es el origen tanto de nuestra moralidad, de nuestra espiritualidad y de nuestra capacidad mental. Así es que glorioso eso de darnos cuenta lo que Dios nos ha dado como diseño. Siempre esto va a tener el valor intrínseco y mayoritario al entender nuestro origen, que es Dios. Si no, nos perdemos y comenzamos a autodestruirnos. Mira, estas son algunas miradas, tanto esta mirada del monismo es una mirada filosófica humana que trata de explicar el diseño del hombre, y ellos han llegado a esta conclusión que el hombre es un solo elemento, su cuerpo es la persona, y que el ser humano no puede existir separado del cuerpo físico. Del monismo se desprenden muchas otras ramas, eh,
pero a lo que se enfoca básicamente es tratar de englobar todo en un solo ser, una sola materia. ¿Es el cuerpo o nada más? O es lo material solamente. Sin embargo, esta idea es una idea griega, eh, antes de Sócrates, presocrática, que en el siglo, fíjate qué increíble esto, que en el siglo XIX, en los años 1800, renace con Hegel, que es un filósofo alemán que tenía ciertas raíces, cierto, cristianas. Eh, hay raíces, bueno, todo Alemania bien, tenía toda su filosofía y creció como país y fue próspero porque se afirmó de la reforma. Pero sin embargo, ya en el 1800 ya se empieza a unir todo lo que es el cristianismo, las ideas, las filosofías cristianas, junto con el humanismo, con el crecimiento de la revolución industrial, con todas estas ideas también de libertad, entre comillas, deshaciéndonos de Dios. Eh, Pronto aparece la teoría también de la evolución. Pero estos fueron como los inicios de cómo cambian primero las ideas en la mente del ser humano. Y con Hegel él propone el monismo idealista, que se le llama porque él quiere darle como mayor trascendencia a todo lo espiritual. Y que todo lo espiritual es lo que manda en el mundo y todo lo que es materia está subordinado a todo lo que es ese espíritu, esa parte de ese gran espíritu. O sea, hay solo habla más que nada, como más que de lo material, de lo espiritual. Sin embargo, como en respuesta, en la parte ya contraria, humanista netamente, Marx y Engels, ellos proponen el monismo materialista, que habla donde el mundo es material por su naturaleza. Entonces, si por ende, no tiene necesidad de ningún espíritu universal. Entonces, qué increíble que las ideas tienen consecuencias. Repito, porque esta idea junto, en donde nos volvemos materialistas, porque todo tiene que ver solo con el mundo material, no hay nada espiritual. El ser humano, su mente y todo es materia, solo materia, no hay trascendencia. Entonces el ser humano no tiene un valor intrínseco en sí mismo, sino que tiene que componerse a una masa material, a una masa, a un colectivo. Entonces, y eso llegar a un propósito que es netamente material, que es netamente en esta vida. Entonces todo lo que se haga por un fin común en donde da lo mismo el precio. La idea es llegar a ese fin común. ¿Y qué tenemos? Gracias a estos monismos, a estas ideas, eh, tenemos genocidios tremendos. Solo en el siglo XX, más de 100 millones de personas muertas por estas ideas. Y de ahí también viene el fascismo, el nazismo, todo el neonazismo, en donde se quita esta espiritualidad del ser humano y se le quiere matar por este monismo, por este ente totalitario al cual el ser humano ya no tiene un valor per se, un valor intrínseco por ser humano, el valor individual del ser humano, sino que se pierde en esta masa nacional, en una masa totalitaria. Todos estos totalitarismos sin duda que le han hecho un daño tremendo al ser humano, pero la idea original, porque todo tiene una doctrina, todo tiene una idea, una filosofía. Y la filosofía, para que podamos entender cuál es el problema y por qué y de dónde viene todo lo demás, es porque hay una idea detrás. En donde si yo creo que solo soy un ser material de cuerpo y una mente que es solamente un cerebro y son solamente conexiones químicas y mis emociones y mis sentimientos son eso, y solamente yo estoy aquí para un fin en común de una masa que no tiene una trascendencia y todo tiene que ver con lo material, con querer una igualdad material, no hay, bueno, el fin justifica los medios entonces. Sin embargo, también tenemos estas otras posturas, que es la dicotomía, por ejemplo, que es la postura bíblica histórica, que afirma que el hombre fue creado por Dios y compuesto de un elemento material y otro inmaterial.
en donde la palabra, por ejemplo, alma, que en hebreo es nefesh o en griego psique, o espíritu, que en hebreo es ruach y en hebreo es neuma, o sea, en griego es neuma, es usada para un mismo elemento, que es la postura histórica de la Iglesia y de la mayor cantidad de teólogos y teólogos serios a través de toda la historia de la Iglesia, que, y que básicamente están diciendo que la composición del ser humano la podemos ver claramente en la creación en Génesis 2.7, que es de manera sencilla. Génesis 2.7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí están. Dios forma, Dios es el creador, forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Ese aliento, esa palabra es neshama, que es alma y quiere decir alma, espíritu. En el fondo, los que proponen la dicotomía están diciendo que básicamente el hombre en su parte material, si bien está compuesta de un montón de tanto exteriormente, de diferentes partes, componentes, extremidades, cabeza, cuerpo, tronco, piernas, brazos, manos, pie, las podemos subdividir en muchas áreas, pero sin embargo es un ser material y está compuesto de un ser inmaterial también, de un elemento inmaterial, que si bien hay diferentes palabras para alma, espíritu, corazón, mente, se refieren siempre a esa parte inmaterial del ser humano. Y es interesante entenderlo porque también en la escritura podemos ver a Pablo haciendo algunos llamados, algunos énfasis en la iglesia, a los corintios, por ejemplo, cuando le dice a las mujeres, habla acerca de las, por ejemplo, de las solteras, en el versículo 34, que dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Dos elementos, cuerpo y espíritu. Y en segunda de Corintios, cuando ya le habla a toda la iglesia, a todos los creyentes, les habla acerca de su santificación. En el 7.1 le dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Habla solamente como de dos grandes áreas, muy resumidas, ¿cierto? Dos grandes áreas, aunque tenemos diferentes como subáreas, capacidades, pero sin embargo son básicamente dos áreas. Y como les digo, es la postura histórica de la iglesia, pero también tenemos la tricotomía, donde también es una postura bíblica común hoy día, y que afirma que el hombre fue creado por Dios compuesto de un elemento material y dos elementos inmateriales. Los distingue entre la palabra alma y espíritu, que son las mismas palabras obviamente en hebreo y en griego, es usada para distintos elementos. Es como que está el cuerpo humano, el alma dentro, y hay una parte espiritual que quizás está como más cercana, es la que debiera estar más cercana a la divinidad. Esa es como un poco la explicación. Eh, Ahora, ¿de dónde viene esta creencia? La verdad es que es una creencia griega. Ellos, los griegos, siempre habían creído, tanto sus grupos epicúreos como los estoicos, ellos hablaban de estas tres áreas, pero la verdad es que lo usaban como su excusa para poder vivir a la manera que ellos quisieran vivir, sobre todo los epicúreos, que le daban mayor énfasis a sus deseos y a poder lograr la felicidad a través de darle rienda suelta a sus deseos mentales, obviamente, sus anhelos, sus emociones, sus sentimientos, y que el cuerpo obedeciera a ellos. En cambio, los estoicos querían lograr la felicidad, pero a base de tratar de esclavizar al cuerpo, de no darle de no darle, de luchar contra esos deseos que tenía el cuerpo y la mente, para justamente cuidar la espiritualidad. Entonces los epicúreos decían: no, la divinidad va a estar contenta con mi espíritu, pero no le importa tanto mi alma y mi cuerpo. Entonces, interesante. Y esa creencia griega se introduce dentro también del cristianismo más o menos en el siglo IV, donde Apolinario, la verdad es que después fue considerado un hereje, porque él trata, quizás con buena intención, de explicar que Cristo, de alguna manera,
eh, tuvo que apelar a la tricotomía, porque él dijo, bueno, Cristo sí tuvo un cuerpo humano, pero él no tuvo un alma humana, sino que era el Espíritu de Dios siempre tomando un cuerpo humano. Pero el ser humano, como tenemos tres partes, entonces eh, eh, Cristo no pudo tener un alma humana porque si no hubiera pecado. Entonces él trató, quizás con buena intención, pero al final fue declarado hereje por lo que él decía. Entonces, un poco esta misma idea griega se comenzó también de nuevo a tomar por algunos textos, por ejemplo, por Hebreos 4:12, cuando habla de que la palabra de Dios, ¿cierto?, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿cierto?, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O primera de Tesalonicenses también, que habla de que todo vuestro ser sea guardado, vuestra, vuestro cuerpo, alma y espíritu. Entonces se toman esos textos como para reafirmar esta diferencia. El problema es que estamos como un poco a veces pasando a llevar la intencionalidad del autor. Porque si hay una intención de Dios para explicar cómo Él hizo al hombre, está en Génesis. Cuando tenemos estos otros textos como Hebreos 4:12 o Primera de Tesalonicenses o Lucas, por ejemplo, 4:10, o sea, 10:27, si tomamos ese mismo criterio, vamos a estar en problemas porque, por ejemplo, en el 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces estaríamos hablando de una cuatricotomía, no sé cómo se le llama. Pero entonces vamos a estar complicados si lo tomamos así de literal. Estos textos la verdad es que están enfatizando algo. Cuando Hebreos 4:12 habla, es que es la palabra capaz de discernir todas las áreas de nuestro ser inmaterial, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra alma, espíritu. Toda esa área inmaterial de nuestra vida, la palabra de Dios es capaz de discernir, es capaz de dividir. Así también cuando dice amarás al Señor con toda tu alma, tus fuerzas, tu mente, lo que está diciendo en el fondo, lo que está enfatizando el autor, en este caso el Señor, está diciendo ama a Dios con todo, con todo tu ser, y siempre le da énfasis y da más cantidades de áreas a la parte inmaterial, mente, corazón, eh, alma, espíritu, siempre se refieren como a esa parte inmaterial, es porque es la primera parte, la más importante a la cual tenemos que ir, primero al ser. Y nuestro cuerpo va a ser lo que nosotros somos primero, lo que pensamos. Por eso el énfasis siempre, y por eso hay mayor cantidad de palabras para definir todas esas áreas inmateriales del ser humano. Pero independiente a la convicción que cada uno, porque hay teólogos muy serios también que defienden la tricotomía, y como les digo, la mayor cantidad de teólogos también en la historia de la iglesia siempre han defendido la dicotomía. Pero siempre es bueno conocer la historia de la iglesia, siempre hace bien de que todo lo que creamos lo podamos respaldar, tanto por la escritura como por también lo que nos dice la historia de la iglesia. Así que los animo a que si tienen una u otra convicción, excepto el monismo, espero que esa no la tengan, de la dicotomía o la tricotomía, no son doctrinas que nos dividan para nada, al contrario. Eh, sí podemos tener diferencias porque no son doctrinas que vengan a cambiar nuestra salvación para nada. Así que es ahí con el diseño de Dios. Y la capacidad, esto es importante, aquí vamos a ir rapidito porque dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. ¿A qué se refiere con estos mandatos? Porque ahora la capacidad lo empieza a mandar.
Dice en hebreo, la palabra hebreo de fructificar es pará, que quiere decir crecer, aumentar. Y fíjate que tiene una similitud muy linda con lo que dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, cuando dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A eso se refiere con fructificar, es cuando si el ser humano, su creación, la criatura, está pegada a su creador, va a ser su vida, por ende, por naturaleza, va a empezar a fructificar, va a empezar a crecer, va a empezar a aumentar, va a empezar a producir. ¿Y eso qué nos va a llevar? A multiplicar. Estás hecho para eso. Si estás apegado a su ley, en dependencia a tu creador, vas a fructificar y te vas a multiplicar. ¿Qué quiere decir multiplicar? En hebreo la palabra es rabá, que quiere decir abundar, colmar, mantener. Fíjate que ya no solamente producir, ahora es empezar a abundar, a colmar, es cuando ya topas lo que estás queriendo llenar. Y se mantiene ahí. La palabra llenar en hebreo es malá, que es completar, cumplir, reafirmar. O sea, que así como voy creciendo, me voy multiplicando, yo todo eso que voy haciendo se va reafirmando, se va sosteniendo. En el fondo no es que yo creo una burbuja de aire, sino que lo que estoy haciendo algo sólido, algo que va generando firmeza. No es algo en el aire. Y es interesante porque dice llenad, ¿qué cosa? La tierra, su creación. O sea, está poniendo al hombre con un diseño y con una capacidad en sobre un lugar físico, un lugar geográfico, la Tierra, este planeta. ¿Y por qué el hombre está mirando Marte? Entonces se dan cuenta que el ser humano no hay caso. Somos muy soberbios, así como Dios nos manda algo y queremos hacer lo contrario. Sojuzgar, hebreo kabash, que quiere decir conquistar, someter. O sea, por tanto, todo por cuanto yo voy aumentando, produciendo, colmando, voy manteniendo, reafirmando, lo debo ir conquistando, lo debo ir sometiendo. O sea, va a requerir un trabajo. No es solamente hacer por hacer y multiplicar por multiplicar, sino que va a requerir estar conquistándolo, sometiéndolo. Eso, si lo seguimos manteniendo el ejemplo de un árbol, como en el Salmo 1, podemos hablar del sojuzgar, por ejemplo, cuando se poda un árbol. Que para que pueda dar más fruto necesita ser podado, como cuando el Señor mismo habla en Juan 15 y habla de que Él es, de que nosotros somos esos pámpanos y Él es la vid, y mi Padre, el labrador, que nos va a podar para que demos más fruto. Es necesario, eso se refiere sojuzgar, conquistar, someter. En el fondo requiere trabajo. Señorear, en hebreo la palabra es radá, que quiere decir dirigir, mandar, marchar, ir delante en el fondo, ir delante de lo que Dios, a lo cual Dios nos llamó a hacer, hacernos responsables de lo que, de nuestro diseño, de nuestra capacidad. En pocas palabras o en resumen podemos hablar de una mayordomía. A eso estamos, para eso se nos dio la capacidad, para ser no dueños. Dice sojuzgar, dice señorear, pero en nombre de alguien. En el fondo es administrar entre la creación y su creador. Y para que la criatura pueda fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear, representando al creador, eso es igual a un embajador. En el fondo yo no me mando solo, sino que yo dependo de mi país, de mi presidente de origen o de mi rey de origen, que me manda a que yo sea un espejo, un reflejo, un ícono de él en el lugar donde él me puso. Es la misma, perdón, es la misma figura. Y esta es la similitud más hermosa porque esto tiene una similitud tremenda con la iglesia, de Cristo con la iglesia, cuando el Señor en Mateo 28 le dice a su iglesia, él ya resucitado,
Y le dice, igual que Dios cuando bendice al hombre, dice, y los bendijo Dios. En el fondo Dios pone su mano, le transmite él, parte de él hacia esa criatura. Y le está diciendo, yo te bendigo, en el fondo, yo te voy a dar de mi capacidad, para que tú hagas lo que yo te estoy diciendo hacer. Eso es bendecir. Cuando se ponían las manos y los antiguos patriarcas daban una bendición a su hijo, le transmitían. Es lo mismo que el Señor está haciendo, y mira cómo el Señor hace eso. El Señor Jesús en Mateo 28, él dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el fondo, yo soy Dios. Por tanto, aquí viene la bendición. Id y haced discípulos a todas las naciones. Fructificar, multiplicar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llenar. Enseñándoles, sojuzgar, que guarden todas las cosas que os he mandado, señorear. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo distinto, que esta mayordomía no estamos solos. Él está con nosotros. Entonces, el mayordomo hoy día es un reflejo, pero de lo que hay dentro de él, del Señor viviendo dentro. O como dice en Hechos 1:8, cuando dice el Señor, antes de subir al cielo, les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí van a fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar, señorear con el Evangelio hasta lo último de la tierra. O sea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Vieron la similitud con el Evangelio? Y esa es nuestra capacidad. Así hemos sido hechos. ¿Y el propósito entonces? David lo define de manera muy hermosa en el Salmo 66, 1:4. Aquí está el propósito de nosotros como seres humanos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, no solo los judíos, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Selah. Ese es el primer propósito que tenemos en la vida, en la tierra. El Señor lo resumió así. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, este es el primer propósito con todo nuestro diseño y capacidad. Sí, ¿qué? Amar a Dios para poder representarle. Marcos 12:30. Y nuestro segundo propósito es similar. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12:31. El resultado de este diseño, de esta capacidad que Dios nos ha dado, es que con todo mi diseño y capacidades dados por Dios, hacer todo en dependencia de Él y en obediencia a Él. Eso es igual a la mayordomía. Y eso es igual a vivir reflejando su gloria. Como dice Pablo en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Pudiéramos terminar ahí, ¿cierto? La clase y decir, wow, qué hermoso diseño, qué bonito, pero no sería completo si no vemos la realidad también. Si pudiéramos resumir todo lo aprendido en la edificación, podemos ver que en el diseño tenemos un aspecto moral, un aspecto espiritual, un aspecto mental, en semejanza, imagen y semejanza de Dios, creados, ¿cierto?, a imagen y semejanza. En nuestra capacidad, en nuestro llamado, en nuestro mandato a fructificar, a multiplicar, a llenar, a sojuzgar y a señorear, esto tiene que ver con la mayordomía en dependencia y obediencia a Dios. Ese es el diseño y la capacidad del ser humano, de todo ser humano, no solamente de los judíos o no solamente de la iglesia, de todo ser humano. Y va a ser por lo cual Dios va a juzgar al ser humano. ¿Se acuerdan? Por su sentido moral. Él lo sabe. Él sabe que hay Dios y Él sabe que le rechaza constantemente.
Y el propósito, por eso no se logra el propósito, que es amar a Dios con todo mi ser y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso refleja la gloria de Dios y glorifica a Dios. Todo eso hemos aprendido y qué glorioso, lo pudiéramos dejar ahí, pero no estaría completo, ¿cierto? Si no contrastamos lo aprendido con la realidad. Y es bueno darnos un pequeño vistazo y lo vamos a hacer a través de una pregunta. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta pregunta la hizo David hace ya 3000 años. Y claro, porque pensemos un poquito, reflexionemos. Si la dignidad y el valor de la vida humana se sostienen en la base de ser creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, todo lo que somos, todo nuestro propósito, todo nuestro diseño, todo lo que somos, todas nuestras capacidades, se basan en la premisa de que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Él es nuestra base. ¿Qué pasará si sacamos a Dios de la conciencia humana y de su cultura? En el fondo, si son destruidos los fundamentos. Si, como dijo Nietzsche, Dios está muerto. ¿Qué pasa? Si sacamos a Dios de la ecuación, solo queda esperar la degradación de la criatura, su autodestrucción y su juicio. Nada más, y lo hemos visto. La realidad de nuestros días es ver a la criatura constantemente contra su creador. Y como resultado vemos a la criatura contra sí misma, luchando contra ella misma, luchando contra su potencial ser, contra ese bebé que viene en el vientre. Por eso el aborto. Fíjate que, por eso les recuerdo, las ideas tienen consecuencias. Todo este monismo que propuso que el ser humano era solamente materia y que no hay una trascendencia, logró que en el año 1917, por dar un ejemplo, el primer país en abordar estas ideologías, el comunismo, con todas estas ideas de Marx y Engels. Entonces ellos fue el primer país en la historia de la humanidad, no hubo ningún imperio que hubiera hecho eso legalmente, en que aprueba el aborto legalmente. Y luego ya no solamente una ideología como el comunismo, sino que es hoy día toda la ONU, la Organización de Naciones Unidas, promueve el aborto, la destrucción del ser humano en el vientre. Entonces, ya ahora vemos que esto se masifica. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene tanto auge todo esto? Porque el hombre se vuelve materialista, se vuelve pragmático. Entonces, cuando ya un ser humano en camino te es un problema, entonces es mejor eliminar el problema. Por eso también la eutanasia, esta cultura de la muerte que se llama, que si ya, bueno, los viejitos ya son un problema, ¿no? ¿Cómo los mantenemos? No, ahora más encima no producen lo que debieran producir, entonces mejor matémoslo. Démosle una muerte digna, eutanasia. Tenemos la ideología de género, que rechacemos, de acuerdo a mis sentimientos, lo que por diseño soy. También tenemos otro auge hoy día, que es el feminismo, que es de este ser que fue creado en dos elementos, en dos seres humanos complementarios. Uno ahora quiere matar al otro. Pero si uno quiere matar al otro, entonces se termina la raza humana. Y el machismo, por otro lado, que siempre está queriendo abusar del feminismo. Y todos estos se contradicen entre sí y se atacan entre sí, porque, por ejemplo, el feminismo eh, patrocina el aborto y dicen, estamos a favor de que ya nunca más eh, abusen de las mujeres, sin embargo, no tiene problema con matar a una niña en gestación. O no está en contra de la ideología de género porque no, yo tengo que ser lo que yo siento ser y lo que yo quiero ser. Ok, y tenemos hombres ahora sintiéndose mujeres que los llevan a cárcel de mujeres y abusan de las mujeres. Y eso ya ha pasado en Inglaterra, en Argentina. O de seres, o de hombres que se sienten mujeres, entonces quieren jugar en los deportes que hacen las mujeres. Y por ende, como tienen una mayor contextura física, ganan todo lo que era el deporte para las mujeres. Y ha pasado en
todos los países que empiezan a abordar toda esta caja de Pandora que es la ideología de género. En el fondo el feminismo es un machismo disfrazado. Hombres malvados y perversos que siguen tratando de abusar de una u otra manera. Sin embargo, así, esto es lo que vemos hoy día. Sacamos a Dios de la ecuación, entonces tenemos todo esto, que es la muerte al diseño, al diseño físico, al aborto, la eutanasia, y la ideología de género, el feminismo, el machismo son la muerte a la capacidad, a todo lo que Dios nos mandó a hacer. Y por ende, muerte a su propósito. Y cuando el ser humano ya no tiene un propósito, su autodestrucción y su juicio son inevitables. Ya es un decreto. Entonces, esta es la realidad. Esta es la triste realidad en la cual estamos hoy día, en donde el hombre, el ser humano, ahora ya de manera organizada, ya en siglas como la ONU, en organismos como la ONU, en todos aquellos que quieren de alguna manera rechazar constantemente el diseño de Dios, sea de la ideología que sea, del ismo que sea. Aquí ya no estamos hablando ni siquiera de izquierdas o derechas, de comunismo, fascismo, de ideologías humanas, de política, sino que aquí estamos hablando del corazón humano, que está levantando su puño contra Dios, contra su diseño, contra la capacidad de sí mismo, pero por ende se está destruyendo a sí mismo. De nuevo, las ideas tienen consecuencias. Entonces todo va a depender de qué idea tenemos de dónde es el ser humano. Si el ser humano fue producto de la casualidad, como nos enseñan hoy, no hay remedio. Estamos destinados a la autodestrucción. Si es Dios nuestro creador, entonces hay esperanza. ¿Cómo volvemos al diseño, a la capacidad y al propósito original de Dios para con el hombre? Es una tremenda pregunta. Porque sin duda que nos afecta al ver tanta maldad. Vamos a repetir la pregunta de David en el Salmo 11. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué hemos de hacer? Y me gustaría concluir esta clase, esta primera clase, al ver el diseño y la capacidad del ser humano, aún pese a cómo estamos viviendo hoy día la realidad que tenemos, es con Filipenses 2. Como Pablo lo explicó y le recordó a la iglesia de los Filipos, de los filipenses ahí en Filipos. Él les dice: miren, ¿cómo vamos a recobrar y cómo vamos a impulsar nuestra capacidad, nuestro diseño? ¿Cómo vamos a multiplicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a llenar la tierra de la gloria de Dios? De esta forma. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, ahora es al revés. Los hombres no cumplimos nuestro rol, no cumplimos nuestro diseño, arrancamos de Dios, todos pecamos. Él, Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. De tal manera nos amó, que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Creador se asemejó a la criatura. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente es que se humilló haciendo el Creador semejante a la criatura, sino que además pagó la deuda de la criatura que requería su muerte. Por eso se humilló más y fue obediente, obediencia y dependencia. Él lo cumplió, nosotros no, Él lo cumplió. Por lo cual Dios también, el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él cumplió el diseño, Él cumplió la capacidad, Él cumplió el propósito. ¿Cómo logramos entonces qué ha de hacer el justo?
¿Cuál es el resultado entonces de volver al diseño divino de dependencia y obediencia en nuestra mayordomía de la tierra? ¿Cómo lo hacemos? El mismo texto lo dice. Filipenses 2, 13 y 15, y por eso debiéramos saltar, gritar y querer juntarnos nuevamente como iglesia a adorar a Dios, porque Dios, que ya pagó, que ya se humilló, que ya se hizo hombre, que murió, pagó, y su nombre se exaltó hasta lo sumo, y no hay un nombre por nada por sobre él. Incluso dice que todo se va a doblar, todos van a doblar la rodilla, hasta la ONU, todas las organizaciones, todos, incluso los peores totalitarios y dictadores van a doblar su rodilla, aunque sea en el infierno, aún Satanás va a doblar su rodilla delante de Dios y va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo lo hacemos eso hoy día nosotros en vida? No es tan complicado. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. No estamos solos. Por su buena voluntad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Por eso, ahora nosotros hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿sí? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestro diseño, capacidad y propósito solo se cumplen estando en Cristo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De todo lo que Él haga con nosotros, con todo lo que Él ya nos dio. Así que ánimo, hermanos, tenemos harto por hacer, harto todavía por qué trabajar hasta que Él vuelva, para gloria de Él. Bendiciones.